La web 2.0 es el concepto central de la construcción de las comunidades en línea. Es el concepto central porque la web 2.0 permite por primera vez que la comunicación entre una organización y sus públicos no sea una comunicación unidireccional. Es decir, las páginas web antes de la web 2.0 era una comunicación que hacía la empresa o la institución hacia sus públicos, pero era muy difícil que hubiera un retorno, que hubiera una respuesta por parte de los públicos. La web 2.0 rompe esa dinámica y permite que los públicos puedan, a través de Internet, comunicarse con la organización. Por tanto, pasamos de un modelo de comunicación unidireccional, que es el que se corresponde a las primeras páginas en Internet, a un modelo de comunicación bidireccional, en el que los públicos pueden también, aprovechando esa presencia en Internet, dirigirse a la empresa. Este es uno de los elementos más importantes de la web 2.0, del concepto web 2.0, pero hay otros que enriquecen este concepto y que también son importantes que tengamos muy en cuenta. La primera o el segundo elemento de esta cuestión tiene que ver con que la accesibilidad a esa web que permite el diálogo es una accesibilidad desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. La web 1.0 planteaba una serie de limitaciones físicas a los usuarios, que tenían que conectarse a través de un ordenador ubicado físicamente en un lugar determinado, mientras que la web 2.0 nos permite la comunicación desde cualquier tipo de dispositivo y nos permite un acceso en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Por tanto, se van rompiendo las barreras que tiene la comunicación. Junto a ello, el tercer elemento, yo creo que más importante en el concepto de la web 2.0 es el concepto de entender la web 2.0 como un proceso de reflexión, no solo un proceso tecnológico. Es decir, las empresas empiezan a entender que necesitan ese diálogo, que necesitan esa interacción con los públicos. Es cierto que la tecnología permite ahora esa interacción, es cierto que las páginas ya no son páginas que solo se leen, sino que además de leerse pueden escribir, es decir, el usuario puede dejar sus comentarios, pero si esa tecnología no viene acompañada de un proceso de reflexión por parte de la empresa en el cual la organización diga debo comunicar y debo escuchar y debo recibir, no solo trasladar mi mensaje, ese proceso de la web 2.0 no puede entenderse como completo. Por tanto, tenemos que introducirnos en el concepto de la web 2.0 desde una perspectiva conceptual de filosofía de modo de trabajo. Un modo de trabajo en el que las organizaciones y las empresas que están funcionando mejor son aquellas que le dan la voz a sus usuarios. Tenemos ejemplos muy diversos en el panorama económico actual. Google es el mejor buscador del mundo, no solo porque tenga una capacidad técnica determinada y tenga unos algoritmos de búsqueda que han facilitado a los usuarios las búsquedas. Es el mejor buscador del mundo porque es el buscador que tiene más usuarios. Por tanto, son los usuarios los que enriquecen en cada búsqueda los procesos de selección de la información. Ocurre lo mismo con Amazon, que se convirtió en la gran librería de Internet, en la gran tienda de libros de Internet y ahora un gran supermercado, porque los usuarios, en la medida que compraban libros, los valoraban. Por tanto, se enriquecía el contenido que se ofrecía a los usuarios. Esas empresas que entienden que el cliente, que entienden que el usuario de sus servicios tiene una voz y se le da voz y esa voz se incorpora como conocimiento o como información para otros usuarios, son las empresas que han asumido que la web 2.0 no solo es una tecnología, sino sobre todo es una percepción, un modo de entender las organizaciones. En este sentido, la web 2.0 tiene una tecnología que es importante que conozcamos y que vamos a trabajar también dentro del material teórico, que es la tecnología XML. La tecnología XML es un lenguaje de programación que permite, por primera vez, separar el contenido de la forma de presentar ese contenido. Esto, desde el punto de vista comunicativo, tiene una trascendencia tremenda, porque hasta ese momento las páginas web eran un documento en el cual, en el mismo documento, teníamos la información y el código que describía esa información, es decir, con qué color, con qué tamaño se presentaba un texto, si iba acompañado de una imagen, etcétera, etcétera. Con el lenguaje XML lo que permite
la programación informática es que el contenido vaya por un lado y la forma de presentar ese contenido vaya por otro. Que finalmente se junten y nos muestren una página web de una determinada manera en un dispositivo móvil y esa misma página web de otra manera en un ordenador. Pero además de presentarnos de diversa manera ese mismo contenido en diferentes soportes, la tecnología XML lo que nos brinda es la posibilidad de compartir el contenido, es decir, que yo pueda sindicar contenido de otras fuentes e incorporarlo como contenido propio, dándoles una vista uniforme. Esto ha permitido una expansión de lo que viene a conocerse como los microcontenidos, que es pequeños contenidos que están dispersos en diferentes páginas y que yo incorporo a mi página corporativa a través de ese lenguaje XML. Por tanto, podríamos hablar de que la web 2.0 es una web que frente a la web 1.0 se puede leer y escribir, no solo leer. Es una web que potencia la interacción con el usuario, potencia la participación. Está basada en microcontenidos, permite compartir esos microcontenidos y sobre todo, y fundamental, la web se convierte en un espacio de diálogo, no en un monólogo. La organización pierde de alguna manera ese lugar privilegiado de la comunicación en el que es el eje de la comunicación y es un elemento más. En ocasiones, incluso dentro de la web 2.0, nos encontramos con situaciones tan curiosas como que los usuarios entablan debates o diálogos en la página web de una organización que se van yendo del hilo principal del contenido que habría propuesto la organización, porque al final lo que hace la organización es convertirse en un espacio para el diálogo, un diálogo que a veces está conducido por la organización y en ocasiones por los usuarios. Dentro de esta visión de la web 2.0 es también muy importante que tengamos en cuenta cómo la definieron en su momento en el año 2004, hace ya 13 años, estamos en un proceso que parece que es muy reciente, pero lleva ya un cierto desarrollo, como la definieron los periodistas Dale Dougherty y Tim O'Reilly de O'Reilly Media, que fueron los que por primera vez acuñaron el concepto de web 2.0. En su momento, la definición que ofrecieron hacía hincapié en una serie de conceptos que yo creo que son capitales para que entendamos el momento en el que nos encontramos desde el punto de vista de la comunicación. El primero es que hablaban de una revolución empresarial, es decir, estamos ante un cambio de concepción de empresa, ante un cambio de la manera en que la empresa tiene que trabajar. Ese cambio de la concepción de empresa tiene como base el concepto de que Internet es la plataforma, es decir, Internet es donde la empresa ahora hace mayoritariamente su actividad comercial. Y sobre todo, que la empresa entiende que la mayor capacidad, la mayor fuerza, la mayor riqueza que tiene son sus usuarios. A más usuarios, mejor funciona la empresa. A más capacidad de darle voz a esos usuarios, más riqueza tiene la empresa de información para mejorar sus procesos. Es, como decía, el ejemplo que hemos visto en Google, en Amazon y en otros gigantes de las nuevas tecnologías, pero es el proceso que podemos trasladar y aplicar a cualquier organización. En el momento en el que le damos la voz a los usuarios, en el momento en el que le damos la voz a los clientes, somos capaces de crear una comunidad que nos informa y que nos provee de una información que podemos incorporar en nuestros procesos productivos. Por eso, insisto, es muy importante que entendamos la web 2.0 como un cambio de paradigma dentro del mundo empresarial.